Muy buenos días, muchachos. Espero me estén escuchando bien. Cuéntenme si me están escuchando bien. Si me escuchan bien, muchachos. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, damos un margen de unos minutos mientras voy dando el ingreso a los demás compañeros para que se vayan uniendo a la reunión. Aquí hay alguien que no se está identificando. Subo un punto. Bueno. El día de hoy, muchachos, vamos a explicar la segunda parte de la guía, lo que tiene que ver con el modelo atómico fundamental, en el cual vamos a tratar de explicar lo que son los átomos iones y los átomos cationes. Estos conceptos son materia prima fundamental para poder nosotros comprender lo que son los números y estados de oxidación y la manera como se unen los átomos para formar los compuestos. Entonces, listo, ok. Porque bueno, no hay sino 10 apenas, pero 9. Esperemos los demás compañeros se unan. Bien. Listo, muchachos. Entonces, ya sabemos que esta guía se tiene que entregar para este viernes 12 de febrero. Por lo tanto, entonces solicito estar muy atentos a la explicación y estar haciendo las preguntas respectivas de cómo, de cómo pueden resolver correctamente la guía sin que haya ningún problema. Para resolver esa guía, muchachos, hay que tener en cuenta algunas cositas. Entre esas, que hay que leer las lecturas que hay antes de, por ejemplo, en esto, cuando nosotros vamos a revisar el desarrollo de los ejercicios, tenemos que comprender muy bien a qué se refiere. Revolviéndome a este cuadro que tenemos ahí, el que yo le pongo figura número 2 ahí en la guía, la materia que se clasifica en sustancia pura o mezcla, y que las sustancias puras son la misma sustancia a lo largo de su extensión y que además tienen una fórmula química definida. A ver, miremos aquí, le damos ingreso a varios compañeros que están tratando de ingresar. Olmos, Ana. Bueno, creo que ya no hay más. A ver, listo. Bueno, entonces, volviendo a nuestro cuento, las sustancias puras se clasifican a su vez en elementos y compuestos. Esta partecita es muy importante que nosotros comprendamos para que le hayamos el sentido a la química, porque a veces el ver tanto nombre de fórmula, tantas, no sabemos realmente para qué tenemos que aprender todo esto, pero en la naturaleza, ¿cómo hemos clasificado la materia para que nosotros podamos interpretarla? El mundo científico, pues, ha descubierto que hay sustancias muy simples que químicamente, perdón, que físicamente no se pueden descomponer en otras más simples, y a eso se le llama entonces sustancias puras. Pero esas sustancias puras químicamente se pueden descomponer en elementos. Otras no se pueden descomponer otras no logran separarse y entonces se llaman compuestos que están conformados por dos o más elementos. Los elementos, muchachos, entonces son los que están conformados, son sustancias puras por un solo tipo de átomos. Y nosotros los encontramos en la tabla periódica, es decir, los elementos son los 114 sustancias puras que están en la tabla periódica y son las sustancias puras más simples. Químicamente no puedo descomponer los elementos en otros más simples, mientras que los compuestos sí. Yo me centro en este pedacito, en este ramal del mapa conceptual, que es lo que vamos a seguir haciendo en el resto del periodo. Los elementos los clasificamos en metales y no metales, mientras que los compuestos los clasificamos en orgánicos e inorgánicos. Los elementos los clasificamos, son la partícula más pequeña y representativa de un elemento, obviamente es un átomo, mientras que la partícula más pequeña y representativa de un compuesto, obviamente es una molécula. Bueno, yo aquí puse un cuadrito, muchachos, con el cual mi pretensión era profundizar un poco más. En el cuadro, en la parte de arriba está sustancia, tipo de sustancia,
fórmula química, propiedades que diferencian esta sustancia de otras, cómo separo los componentes y quiénes son los que separo ahí. Entonces, si el agua, que es obviamente es una sustancia pura porque está conformada por el mismo tipo de sustancia a lo largo de su extensión. La fórmula química del agua es H2O y las propiedades que la diferencian, muchachos. Primero que todo, por favor, ¿a alguien se le prendió el micrófono? Por favor, que no nos interrumpa el mensaje. A ver, ok, bueno. Entonces, sigamos, vamos a compartir. Muy bien. Entonces, el agua tiene una densidad de 1 gramo por cada centímetro cúbico. O sea que 1 centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo. 1 centímetro cúbico es como un terroncito de esos de azúcar. Bueno, ustedes, pero pueden imaginar que 1 centímetro, lo medido con la regla, imagínate que es un cuadrito de 1 centímetro de alto por 1 centímetro de ancho por 1 centímetro de profundidad. Ese volumen de agua pesaría 1 gramo. ¿A qué temperatura funde? A 0. Es decir, que el agua por debajo de 0 es sólida y por encima de 0 es líquida. ¿A qué temperatura hierve? A 100. Es decir, que el agua por encima de 100 es gas y por debajo de 100 es líquida. ¿Cómo separo los componentes del agua? Por medios químicos, o sea, la electrólisis. ¿Quiénes separo ahí? Pues el oxígeno y el hidrógeno. Yo les puse ese cuadrito para aclarar un poco más los conceptos de sustancia pura y mezcla. El caso del petróleo, que es una mezcla, obviamente las mezclas no tienen fórmula química. ¿Cómo diferencio el petróleo de los demás? Pues por el color. ¿Cómo caracterizo los petróleos? Pues por su pureza o por los tipos de hidrocarburos que contienen. ¿Cómo separo los componentes de la mezcla llamada petróleo? Pues por medios físicos, como por ejemplo la destilación fraccionada, que consiste en calentar el petróleo y le voy separando todos los componentes porque está conformada por sustancias puras que solo tienen, que tienen un solo punto de fusión y, perdón, de ebullición. Y por eso entonces, bueno, aquí hay otro que está ingresando. Y por eso entonces si lo caliento, algunos de los componentes van a pasar a estado gaseoso, de esa manera se van separando. Los que yo los separo de diferentes tipos de hidrocarburos. La arena obviamente es una mezcla, no tiene fórmula, es granulada. ¿Cómo lo separo? Los componentes de la arena por medios físicos, como la decantación, el filtrado. Este cuadrito es para que lo leas y lo revises, porque son los conceptos que diferencian sustancias puras de mezclas. El caso aquí, por ejemplo, del aluminio, que es un elemento, su símbolo es Al, color gris, densidad 2.7, a qué temperatura se vuelve líquido, a 1565. Bueno, son cositas que hacen diferente al aluminio, pero el aluminio como es un elemento, no hay forma de que se obtengan otras sustancias a partir del aluminio diferentes a él, porque es un elemento y es la sustancia pura más simple, es decir, no presenta más sustancias. Así mismo ocurre con el cobre. Bueno, la sangre sí es una mezcla, es una gigantesca mezcla, y entonces por eso es un poquito diferente. Esto lo expliqué en la clase pasada. Aquí voy a centrarme un poquitico en un tipo de sustancias puras que son los elementos. Los elementos son sustancias puras, las más simples que hay, porque no puedo físicamente descomponerlas en otras más simples. Los elementos son 114 y están todos organizados en la tabla periódica. Es decir, que el mundo científico encontró que toda la materia estaba conformada por 114 tipos de sustancias y que esas sustancias o estaban combinadas o estaban mezcladas unas con otras en la naturaleza, lo cual los elementos como tal son conjuntos de átomos iguales. Y lo más pequeño y representativo de un elemento, pues es un átomo. Damos algunos ejemplos. Por ejemplo, el sodio, permito escribirlo acá. El sodio, que lo expliqué un poquito en la clase pasada. Sodio, este elemento sodio, es una sustancia pura simple, pero el átomo del elemento sodio tiene las siguientes características. El número atómico del sodio es 11. ¿Qué indica eso? Que el sodio tiene 11 protones. Todos los átomos de sodio deben tener 11 protones, por eso es muy importante su número atómico. Si llega a tener 12 protones en su núcleo, ya no sería sodio. Sería el átomo que está al lado, que tiene 12 protones, que sería el magnesio.
Si nosotros vemos qué más característica nos da la tabla periódica del sodio, nos dice que la masa atómica es 23. ¿Eso qué significa? Que el sodio en el modelo de la fruta del átomo, en su núcleo, tiene 11 protones, que son las cargas positivas, pero que debe tener 23 partículas en su núcleo, 23. 11 de esas 23 son protones, y el resto que son partículas en carga a las que se les llaman neutrones, de ahí viene el nombre neutrones. O sea que el sodio en su núcleo tiene 11 protones y 12, si no me quedó bien dibujadito el número 2, 12 neutrones. Esto es lo que me quiere decir. ¿Por qué? Porque 11 más 12 nos da 23. Es decir, que este A es el número de protones más el número de neutrones para cualquier átomo. Ahí lo tenemos nosotros en esa explicación, protones, neutrones, ¿ok? Y ahí está para cualquier átomo. Si el sodio tiene 11 protones, ¿cuántos neutrones tiene para conformar 23? Entonces debe tener 12 neutrones. Y ahí ya tenemos parte de la caracterización del átomo de sodio. Muy bien. También tenemos que, lo vimos en la clase pasada, los átomos se clasifican, sin importar si son del mismo elemento, en lo que son los átomos iones, que son los que han perdido, ganado o compartido electrones. Pero bueno, vamos a ver cómo es eso. Terminemos un poquito aquí de explicar la parte externa o la parte carnosa de la fruta en el modelo fundamental, obviamente son electrones. Y si el átomo es neutro, significa que tiene las mismas cargas positivas que negativas. Los únicos que tienen cargas negativas son los electrones. Entonces, si el átomo tiene 11 protones, debe tener 11 electrones para ser neutro. Así hay una igualdad de cargas positivo y negativas y por eso el átomo es neutro. Entonces, aquí podemos la clasificación, protones para el sodio, desde luego que son 11, neutrones para el sodio, desde luego que son 12, y los clasificamos, y electrones para el sodio también son 11. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí entonces tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Los protones en átomos del mismo elemento nunca cambian, siempre van a ser los mismos. Siempre lo que se ganan o se pierden son los señores electrones. Pero no todos, solo se pierden los del último nivel. ¿Y cómo es eso? Pues bien, el sodio pertenece en la tabla periódica al periodo 3. Aquí me permito hacer un dibujito de la tabla periódica. Entonces está periodo 1, periodo 2 y periodo 3. O sea, en la tercera fila está el sodio. Ahí en la tercera fila está el sodio, por aquí lo tengo, sodio. O sea, ¿qué significa eso? Pues que el sodio está en el periodo 3, significa que tiene 3 niveles de energía. Estamos viéndolo ahí. El sodio tiene 3. Profe, qué pena. Señor, dime. Dicen que hay otro estudiante esperando en sala. A ver, vamos a verlo. Sí. No sé por qué no lo había visto acá. Habían 2. Gracias. Bueno, De nada, profe. ok, muchas gracias. Que no lo había visto. Bueno, ahí se nos perdió un poquitico, pero bueno, yo les decía que el sodio pertenece al periodo 3, o sea, la tercera fila en la tabla periódica, lo cual nos dice entonces que el sodio tiene su núcleo con 23 partículas, tiene 3 niveles de energía en el modelo que ustedes conocen del átomo, pero que en estos 3 niveles se reparten, obviamente, 11 electrones. El sodio pertenece al grupo 1A, o sea que además el sodio, un símil de tabla periódica, 2, bueno, y 3. Además, el sodio está en la primera columna, o sea, ¿qué significa eso? Que el sodio, al estar en el grupo 1A, en el último nivel tiene ¿cuántos electrones? 1. Y esos son los más importantes para la química, esos electrones de valencia. Si ustedes recuerdan en lo que vieron en químicas anteriores, el primer nivel era con 2 electrones y el segundo máximo con 8. Ahí estamos completando en este modelo fundamental
tenemos 8 y 2, 10 y 11 electrones totales para el sodio. Estos son muy importantes, son los electrones de valencia. Si recuerdas, tiene 11 protones en su núcleo, por tal 11 protones y 11 electrones hace que la carga sea neutra y por lo tanto hablamos de un átomo neutro. Ok, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si hablamos, por ejemplo, del cloro, el cloro también pertenece al periodo 3. Luego el cloro también tiene que tener 3 niveles de energía. Pero a diferencia del sodio, el cloro está en el periodo 7A. Perdón, en el grupo 7A, lo cual quiere decir que él tiene que tener 7 electrones en su último nivel. El número atómico del cloro es 17, o sea que el cloro en su núcleo tiene 17 protones y esos nunca van a cambiar. Pero si es neutro, debe tener 17 electrones. Ya sabemos que aquí hay 2 en el primero, en el segundo máximo 8, y así entonces tenemos 8 y 2, 17, 17 electrones en total. Para que nosotros estemos refiriéndonos aquí básicamente a lo que es la representación en el modelo fundamental del átomo de sodio, del átomo de cloro, perdón. Estos 7 electrones permiten colocar al cloro en el grupo 7A. Ten en cuenta que aquí hay una gran diferencia. Si nosotros tomamos otro elemento, por ejemplo, vamos a hablar del oxígeno. El oxígeno está en el periodo 2. Voy a hacer aquí un núcleo y dentro voy a colocarle la O, que significa el oxígeno. Está en el periodo 2, o sea, tiene 2 niveles de energía. Pero el grupo del oxígeno es el grupo 6A, o sea, que en el último nivel tiene 6 electrones. Si tiene 2, significa lo siguiente. Si estamos hablando de un átomo neutro para el oxígeno, aquí estamos viendo que tiene 8 electrones. Eso quiere decir que debe tener 8 protones, 8 cargas positivas, y vamos y comprobamos en la tabla periódica y encontramos que el número atómico del sodio efectivamente es 8. El número atómico del sodio es 16, o sea que la masa atómica del sodio es 16, que son las partículas que están en el núcleo, porque el peso del átomo todo está centrado en su núcleo. Quiere decir que son 8 protones para el sodio, para el oxígeno, perdón. Ya sabemos que como es neutro, debe tener 8 electrones también. Ya lo comprobamos, se dan cuenta ahí, 6 y 2, 8. ¿Y neutrones cuántos tendrá? Pues si la masa atómica es 16 y los protones son 8, entonces ¿cuánto le faltarán para completar 16? Eso es lo que le falta. Eso que le falta es el número de neutrones, o sea que tendría también 8 neutrones. Tenemos que tener muy en cuenta esto para algunos ejercicios que se hacen aquí que se solicita que se hagan acá en el desarrollo de la guía. Entonces eso, muchachos, es simplemente un recorderis de una de las químicas fundamentales que ustedes vieron en años anteriores. Entonces, los periodos, tú lo recuerdas, son los niveles de energía. Aquí los estoy reseñando y aquí la explicación para el átomo de sodio en cuanto a protones, neutrones, electrones, el cuento de los niveles. Igualmente ocurrió aquí hay una representación del átomo de hierro. Tenemos aquí el átomo de hierro. Alguien colabóreme ahí. ¿A qué periodo pertenece el átomo de hierro? Periodo, o sea, fila horizontal de la tabla periódica. ¿Cuál recuerdan? ¿Cuál miran ahí? Si la tienen a la mano. Entonces, sin embargo, bueno, importante si quieres representarlo, representemos en el modelo de la fruta, el hierro. Y recuerden que el hierro en su núcleo, porque su número atómico es 26, en su núcleo debe tener 26 protones. Profe, al periodo 8. Perfecto. 26 protones. Neutrones debe tener entonces, como es lo que le falta para tener 56, neutrones debe tener 30 neutrones en su núcleo. Y en la parte externa, en el modelo de la fruta, debe tener ¿cuántos electrones? Pues también 26 si este es un átomo neutro. Bueno, dejémoslo así por ahora, porque vamos inmediatamente a representar otro tipo de átomos, los que son los cationes y los aniones. ¿Y esos qué son? Es algo muy sencillo, muchachos. Bueno, aquí un mapito conceptual, muchachos, que os ayuda a les ayuda un poquito con esto. Tenemos que comprender que en el modelo de la fruta,
El átomo tiene una parte externa, que es la que está conformada por electrones, y estos están en capas, así como la cebolla cabezona. Tienen cargas negativas. No tienen masa, o su masa es muy despreciable en comparación con el gigante peso de los protones y los neutrones. Pero la parte interna o el núcleo es de carga positiva. ¿Por qué? Porque ahí están los protones que tienen carga positiva. Los protones sí tienen una masa considerable y el número de protones en átomos del mismo elemento nunca cambia. Bien, los neutrones sí pueden cambiar, pero los protones nunca pueden cambiar. La suma de protones y neutrones nos da la masa del átomo. Bueno, ahí está esa explicación. Y aquí entonces sí viene el asunto. El tipo de átomos pueden ser neutros o pueden ser iones. ¿Cuáles son los átomos neutros? Pues los que tienen igual cantidad de protones que de electrones. Esos son los átomos neutros. Estos son entonces los que llamamos neutros. Igual cantidad de protones y electrones, o sea, no tienen cargas expuestas. Pero muchachos, tened mucha atención porque la mayoría de los átomos que están en la tabla periódica no están neutros, están como iones, o sea, han perdido o han ganado electrones. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. ¿Cuáles son los electrones que se ganan o se pierden? Si yo vuelvo y recuerdo el átomo de sodio, un átomo muy fácil de representar, sus 3 periodos, tiene su único electrón de valencia porque es del grupo 1A, aquí tiene 2 electrones, aquí tiene 8, y estamos hablando entonces, efectivamente, de que acá en esta parte, entonces, estamos hablando de los electrones de valencia. Entonces, ¿cuáles son los electrones que el átomo gana o pierde? Pues los del último nivel, estos electrones de valencia, son los más importantes, son los que le interesan a la química. ¿Por qué esos átomos? Porque todos los átomos buscan quedar con 8 en su último nivel. Y si te das cuenta, al sodio le queda más fácil perder ese electrón para quedar con el nivel anterior que tiene 8. Es decir, que si el sodio pierde un electrón, al perder un electrón, como él tenía 11 protones y 11 electrones y pierde un electrón, entonces quedaría con 10 electrones y quedaría con 11 protones. Si te das cuenta, entonces tiene más cargas positivas que negativas y por lo tanto, entonces, ahí estamos hablando de un ion, un átomo ion, y este átomo lo que pasó fue que perdió electrones, por eso se le llama un catión. Entonces, el sodio, ¿qué le sucedió? El sodio estaba neutro, pero perdió un electrón y al perder, mucha atención, al perder la carga es positiva, porque lo que se pierden son electrones, y como los protones y electrones son iguales en número, entonces van a quedar más cargas positivas que negativas. Yo en esta semireacción estoy representando que el sodio al perder un electrón, su carga es positiva. Por eso se le llama este catión. Los cationes son los que han perdido electrones y el perder electrones se le llama oxidar de aquí para allá. Ahora muchachos, el cloro. El cloro tiene igualmente 3 niveles de energía, como ya lo vimos ahorita. Tiene 2 electrones en el último nivel, tiene 8 en el segundo. Perdón, 2 electrones en el primer nivel, 8 en el segundo, y en el primero y en el último tiene 7 electrones, es decir, que tiene 7 electrones de valencia. Por su gran electronegatividad, y como solo le faltaría un electrón, entonces fácilmente él gana un electrón de otro átomo, y al ganar un electrón de otro átomo va a quedar con más electrones que protones. Si su número atómico es 17, significa que él debe tener 17 protones, 17p más. Debería tener 17 electrones, pero como ganó uno, ahora quedaría con 18 electrones. O sea que estamos imaginando que alguien le está cediendo un electrón. Y ya no va a quedar con 7, sino va a quedar entonces en su último nivel con 8 y cumpliendo la ley del octeto. Generalmente la forma más estable del cloro es así, ganando un electrón. Yo lo represento así, el cloro neutro. Si ves neutro, no tiene arriba expuesta cargas. Alguien le da un electrón y efectivamente entonces va a quedar cloro menos 1. ¿Listo? Esas son algunas de las características que tenemos que tener en cuenta. ¿Quedan? Aquí, esto es un átomo anión. Anión, ¿por qué? Porque ganó electrones.
Todos los átomos aniones se les llama así porque han ganado electrones, tienen cargas negativas, y el proceso de ganar electrones se llama reducir. Tenerlo muy en cuenta. Entonces, perder electrones, oxidar, ganar electrones, reducir. ¿Ok? Bueno, vamos aquí a borrar esto para efectivamente pasamos a el siguiente cuadro explicativo. Entonces, aquí ya tenemos qué es un átomo anión, qué es un átomo catión. Bueno, entonces, ahora ahí tenemos el sodio, la explicación, y hay un cuadrito en el cual yo te permito que hagas, por ejemplo, el carbono más 2. Si es positivo, es un catión, ha perdido electrones, tienes que partir de eso, o sea, se ha oxidado. Si buscas en tabla periódica el grupo, el carbono es del grupo 4A, lo cual quiere decir que tiene 4 electrones de valencia. La cantidad de electrones perdidos y ganados, si miras el que está arriba como si fuera una potencia, es más 2, o sea, los electrones perdidos o ganados son 2. ¿Cuántos protones tiene el carbón? Es su número atómico, tiene 6. ¿Cuántos neutrones? Como su masa atómica es 12, entonces 6 y 6, 12, o sea, tiene 12 neutrones. Y el total de electrones que tiene el catión, pues debería tener 6 electrones, pero como pierde 2, entonces queda con 4. Date cuenta que ahí estoy reseñando ese cuadrito. Vamos aquí a tratar de hacer un dibujito con el carbón. Entonces, el átomo de carbón en su núcleo debe tener 6 protones. Eso, todo átomo de carbón tiene 6 protones en su núcleo, es lo que lo diferencia. Y como la masa atómica es 12, la masa atómica, recuerde que representa el número de partículas que hay en el núcleo, debe tener entonces 6 neutrones. Así 6 y 6, 12. Si nosotros lo vemos, es del periodo 2, ¿ya? Y debe tener, porque sus electrones de valencia, o sea, el grupo al cual pertenece es el grupo 4A, debe tener 4 electrones de valencia. En el primero, obviamente, debe tener 2. Siempre el primero es con 2. Así total, 4 y 2, 6. De estos electrones de valencia, ¿qué dice aquí? Que perdió 2. O sea que estos 2 se fueron 2 electrones, y entonces el átomo ha quedado de esta manera: 6 protones, 6 neutrones, caramba, no me queda bien escrito ahí, sus 2 niveles de energía, 2 electrones aquí a este lado, y ya del otro lado tenía 4 y ha perdido 2, o sea, quedó con 2. Muy bien. Así, de esta manera, yo represento el átomo de carbono de la siguiente manera: ha perdido 2 electrones, y la pérdida de 2 electrones se refiere como más 2, o sea, es un átomo catión, y lo estoy representando así, miren muchachos, la pérdida de 2 electrones. Salen 2 electrones. Igualmente ocurre con el cloro, ya lo vimos, el calcio. Los electrones de valencia que tiene es 2, y mire que su símbolo está como calcio más 2, o sea que los electrones que quedan en juego son 2. El total de protones del calcio, si tú miras su número atómico, es 20, pero su masa atómica es 40, o sea que tiene 20 protones y 20 neutrones, así 20 y 20, 40. La totalidad de electrones que ahora le quedan al calcio debería tener 20, pero perdió, ojo, que está positivo, perdió 2, al perder 2, entonces quedan con 18. Bueno, en la parte de arriba del cloro me olvidó explicar esto, que el cloro menos 1 ha ganado un electrón, la cantidad de electrones ganados a perdidos es 1. Él tiene en total 17 protones, como su masa atómica es 35, entonces de esa masa atómica que nos indica las partículas que hay en el núcleo, hay 17 protones. ¿Cuántos neutrones hay? Pues 17 más 18, 35, es decir, que hay 18 neutrones. ¿Cuántos electrones en total? Debería tener 17, igual que los protones, pero ganó un electrón, por eso queda con 18. Ruego tener mucho cuidado con esto. El caso del oxígeno tiene 6 electrones de valencia, ya lo vimos, que el grupo 6A. Grupo 6A, cantidad de electrones perdidos y ganados, menos 2 significa que ha ganado 2 electrones porque es negativo.
Es decir que el total de protones del oxígeno son 8, los neutrones, como la masa atómica es 16, entonces los neutrones también serían 8, así 8, 8, 16. Y la cantidad de electrones debería tener 8, igual que los protones, pero ganó 2, mire, menos 2, ganó 2, entonces ya no tiene 8, sino tiene 10, como estamos representando aquí. Así sucesivamente, muchachos, por ejemplo, este catión aluminio, que tiene 3 electrones de valencia. ¿Por qué sé que tiene 3 electrones de valencia? Porque hoy veo en la tabla periódica y el aluminio está en el grupo 3A. Aquí nos indica que ha perdido 3 por el más, entonces por eso coloco 3. La totalidad de protones, el número atómico nos lo indica, y el aluminio tiene un número atómico de 13, o sea que esos son sus 13 protones, pero la masa atómica del aluminio es 27, o sea que en el núcleo del aluminio hay 27 partículas, de las cuales 13 son protones, es decir que 13 más 14 nos daría el 27. Ahora bien, el aluminio tiene 13 protones. ¿Sí? ¿Alguien por ahí se le o nos va a decir algo? Bueno, el aluminio tiene 13 protones, pero ha perdido 3. Perdón, tiene 13 protones. Debería tener 13 electrones, pero ha perdido 3 electrones. Recuerde que lo que se pierden son los electrones. Entonces, si tiene 13 y perdió 3, queda con 10. Así sucesivamente, muchachos. En esta tablita pueden ustedes practicar, revisar las veces que utilice aquí el video. Los últimos 2 átomos son neutros, o sea, tienen la misma cantidad de protones y electrones, o sea que el número atómico es 7 y la cantidad de electrones también será 7. Mientras que el azufre, que igualmente que ahí les estoy mostrando, es neutro, entonces tiene 16 protones y también tendrá 16 electrones. Bien, muchachos, ese cuadrito tenerlo muy en cuenta para el desarrollo de las actividades que se ponen para generar la calificación. No se les olvide que el jueves de esta semana, muchachos, yo les envío un link para que ustedes presenten una evaluación por formularios de Google. Esa evaluación, ¿de qué va a tratar? Básicamente, primero, de los temas que se van a ver en química. Les puedo hacer una preguntita, bueno, ¿qué vamos a ver de los gases? Entonces van a decir ahí en preguntas de selección múltiple, se van a ver las leyes de los gases. Así sucesivamente, por ejemplo, ¿qué es la materia, cómo se clasifica? ¿Qué es sustancia pura, qué es mezcla? Bueno, preguntitas así. Y algunas preguntas de esto de la organización interna del átomo, de los átomos y cationes. Bueno. Aquí ya de una vez, muchachos, hemos llegado a los ejercicios que generan, evidentemente, tu calificación para esta semana. Esta semana, ¿cómo se genera la calificación? De 2 maneras. Una, presentando el taller, el trabajo de la guía, con la forma que ustedes lo quieran presentar. Sin embargo, yo sí lo solicito encarecidamente que el trabajo tiene que tener portada. Esta guía es muy fácil, muchachos, fácilmente la van a desarrollar y estaré atento a cualquier duda que ustedes me quieran entonces o que tengan necesidad de preguntar. Entonces, los ejercicios son el saber. Presentamos la evaluación el día jueves. Va a ser, aparte, se le disparó el micrófono. Ruego el favor de que por favor lo apaguen. Entonces, asistir a las reuniones de Zoom, sí, estas 2 semanitas, la semana pasada y esta, si es necesario, en el próximo día de clase podemos preguntar otra. Yo te solicito que realices un cuento con dibujos, si se puede, sobre los temas de química de grado décimo. Algunos muchachos me dijeron, profe, pero es que no tengo claridad porque yo leo los temas, pero no los conozco bien. Se trata de que los leas en otras fuentes, además de la explicación que está en el video de la primera clase de esta guía, y que tú trates de construir una historia con personajes, no muy larga. Puedes tocar, pues si quieres, todos los temas, pero creo que va a ser difícil, o tomas uno o 2 o 3 temas de lo que vas a ver en grado décimo y construyes tu historia. Por ejemplo, la historia de los gases. Construyes una historieta en la que pones a Pablo y a Juan, ellos entonces van y miran una llanta inflada y entonces el señor de la llanta le dice que tengo que aplicarle aire hasta que aumente la presión de la llanta, entonces estoy diciendo, y le pregunta a Pedro a Juan, ¿eso cómo así que aumenta la presión de la llanta? Y nos da diciendo un dato en libras, como si se pesara el aire, y entonces Juan le contesta, mira, eso lo vamos a ver más o menos en uno de los temas de grado décimo y ahí entenderemos
¿A qué se refiere con las 32 libras de aire que hay que colocar ahí? Entonces yo interpreto que el aire ingresa en la llanta hasta que está aumentando la presión sobre la llanta. Bueno, cositas así. Entonces eso, muchachos, lo tienen, si quieren hacen esto en el cuaderno y le toman fotos y lo pegan a su documento en Word, como quieran. Bueno, también buscamos 5 átomos de la tabla periódica y representar el modelo fundamental del átomo para estos 5 elementos seleccionados, colocando protones, neutrones y electrones. Por ejemplo, ay, perdóneme, le di mal ahí. Por ejemplo, yo pongo el átomo de aluminio, y en el átomo de aluminio, ¿qué voy a encontrar? Que pertenece, el aluminio pertenece al periodo 3, no protones, no, ese es periodo 3, y el grupo 3A. O sea que el átomo de aluminio, bueno, el número atómico del aluminio es 13, número atómico, y la masa atómica es 27. Con estos datos yo ya puedo representarlo. Primero que todo coloco protones del aluminio, ¿cuántos son? Pues es el mismo número atómico, el mismo Z, son 13. Neutrones del aluminio son la suma de teniendo en cuenta la masa atómica, sabiendo que la masa atómica es 27, y 27 es los protones, que son 13 más los neutrones, o sea, 13 más ¿cuánto me da 27? Pues 13 más 14, esos son los neutrones. Los electrones, si es un átomo neutro, todos los de la tabla periódica se los representan neutros. Los electrones son los mismos protones cuando son neutros, y entonces serían también 13. Ya con eso, puedes dibujar tu átomo en el modelo fundamental, que en el núcleo les dibujas los 13 protones, ahí no me van a quedar bien dibujaditos, estoy tratando de dibujar con el cursor acá, 13 protones, 14 neutrones. Profe, Señor, dime. profe, una pregunta, ¿de dónde sale el 27? Eso está ahí en la tabla periódica también. ¿Sí? Todos estos datos de acá arribita, todos los encuentras en tabla periódica, ¿sí? Periodo, grupo, número atómico, ahí está. Y la masa atómica ahí debe estar como 27.0 algo, ¿sí? Pero ahí la puedes encontrar. La aproximas por exceso de efecto. Caso del oxígeno que está 15.99, lo aproximas a 16. Por ejemplo, oxígeno 15.9, date cuenta que el número después de la coma es mayor de 5 y ahí lo aproximas a 16. Si el número después de la coma fuera menor de 5, entonces aproximas por defecto y la dejas como 15. Es eso, con la masa atómica. ¿Ok? Ok, Bueno, profe, gracias. los periodos es el periodo 3, o sea, tiene 3 niveles de energía. ¿Ya? Y el grupo 3A, o sea que en el último nivel hay ¿cuántos electrones? 3. Ya sabes que en el primero hay 2. Y en el segundo hay ¿qué? 8. Así tienes 8 y 2, 10 y 3, 13. Ahí están los 13 electrones. Y eso es lo que tienes que hacer buscando 5 átomos, los que quieras, si quieres los más fáciles. Ahora selecciona el tema que más te guste de lo de química, que más te llama la atención, y escribir en qué lo podrías utilizar. ¿Sí? Eso es solamente una reflexión. Borramos una pared rápido porque nos queda menos de un minuto y necesito tomar la evidencia del pantallazo. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso en cuanto a las actividades del saber, para que las vayan realizando, antes de que se me corte, me quedan unos 40 segundos. Entonces, aquí hay que completar esta tablita. Masa atómica, número atómico, tienen que tener en cuenta más o menos lo que se explicó. Revíselo y me van diciendo. Aquí parecía la tabla que hicimos allá, si es una sustancia pura, si es una mezcla. Y bueno, esta partecita, si se oxida, si reduce, es porque si es positivo, perdió electrones, si es negativo, ganó electrones. Vamos aquí a tratar de copiar el pantallazo, porque está que se me pierde ya.